Entonces, aquí tenemos la guía. Mire, yo uso la aplicación de OneNote para hacer mis cosas de la universidad. No sé si ustedes... No se ve nada. Yo creo que ustedes son capaces de descargar esta aplicación. Eso lo voy a ver con el guía, ya, pero por ahora no se preocupen de eso. ¿Dónde tengo? Al final tengo la respuesta. Aquí. Así que de ahí yo les paso la respuesta. ¿Ya? Entonces vamos a partir con la primera. Ya, entonces vamos. ¿Estáis grabando ya? Sí. Entonces, como pequeño repaso, vamos a considerar los conjuntos numéricos. Nosotros habíamos visto que primero nos habían enseñado lo que eran los números naturales, ¿cierto? Que era un conjunto de números que iba desde el 1, el 2, el 3, el 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Luego había un conjunto más grande, que eran los Z, ¿cierto? Que eran los números enteros. Y quien consideraba los números negativos y el 0, pero era también siempre saltándose, el 1, el 2, el 3, siempre como que se pueden contar. ¿Sí? Y al final, o sea, y después venían los números, los Q, ¿cómo se llaman eso? Racionales. Así es. Irracional. Los racionales, que comprendían los que eran fracción, ¿cierto? Y A partido en B con B distinto de 0. ¿Cierto? Y aparte de esto, aquí hay que considerar un natural, también, un número natural también es considerado un número racional. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Esto es como la nacionalidad. No sé, por ejemplo, ser natural es como ser, no sé, puente altino. ¿Cachai? Ser entero es como ser santiaguino, y ser Q es como ser chileno. Es decir, que si yo soy puente altino, automáticamente yo ya soy chileno. ¿Se entiende esa dinámica o no? Es decir, que si yo tengo un número que pertenece a los naturales, inmediatamente ya sabemos que corresponde también al conjunto de los racionales. ¿Sí? Y esto es importante considerarlo para la pregunta ahora. Bueno, y ya también teníamos el conjunto de números, al final teníamos los I o los Q', pero lo voy a poner así. No, esta cuestión no era así. Este era un conjunto aparte. Es decir, que un número racional no podía ser irracional a la vez. Y después teníamos los reales, que comprendía a todo este conjunto de números. ¿Sí? Todos son reales. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encasillar cada uno de estos números. El 1. Que alguien me diga a cuál pertenece. Entero. Entero, el 1 es entero, sí es entero, pero también es natural, ¿cierto? Es decir, que Sí. Correcto. y también es racional, ¿cierto? Entonces, ya, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes elementos no corresponde a un conjunto de números enteros? Ya, el 1 cumple. El 0, ¿a cuál pertenece? Cardinal. Claro, recuerden que los cardinales son los naturales más el elemento 0. Sí, pero dentro de este dibujo no está considerado, así que lo voy a poner en los enteros, ¿ya? El menos 5, ¿cuál pertenece? Lo entero. Enteros. ¿Cierto? El 0,5, ¿cuál pertenece? Entero. 0,5. A los racionales. Los Racional. racionales, ¿cierto? Este es un número que no es considerado lo voy a poner de otro color. No es considerado un entero. Así es. Y este lo voy a poner aquí. Entonces, este vendría siendo un número que es racional, pero que no es entero. ¿Sí? Es decir, que podemos decir que está
en esta parte. ¿Sí? Es racional, pero no entero. Esa era la respuesta. Y tenemos el E, que vendría siendo 8 partido. ¿Qué número es este? ¿Qué número es? 2. El número 2, ¿cierto? Simplemente está escrito de otra forma. Claro. Entonces, como esto es igual a 2, pertenece a los naturales. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿cuál era la respuesta? D. Así que todos los que lo dieron, bueno, felicidades. Si tienen alguna pregunta, me dicen en el chat y el Fejo me interrumpe, ¿ya? Ya, vamos a seguir con esto de aquí. Aquí tenemos, dice, ordene de menor a mayor los siguientes números racionales. Entonces, vamos a decir que aquí están las menores. Y aquí van a estar los mayores. Ya, entonces, tenemos 4 números. Tenemos el A, el B, el C y el D. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribirlo de forma extendida. Es decir, el A, que es 0,852, y como tiene el periodo en el 2, nosotros sabemos que el 2 se repite infinitas veces, ¿cierto? Eso es lo que significaba el periodo. Y vamos a hacer lo mismo con todo el resto de números. El B, por ejemplo, tenemos un 0,852, y lo que se repite vendría siendo el 5,2, ¿cierto? 5,2. 5,2. Luego el C vendría siendo el 0,852 a secas, y lo que se rellena aquí es con 0, ¿cierto? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el 1 se puede escribir como 1,000 y tiene infinitos ceros hacia la derecha y también tiene infinitos ceros hacia la izquierda, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer aquí. El 0,852 lo vamos a escribir con todos los ceros que corresponden a la derecha. ¿Sí? Aquí son infinitos, ¿cierto? Aquí se me olvidó con eso. Y finalmente tenemos el D, que vendría siendo 0,852, y con todo eso es el periodo, es decir, 852 y así sucesivamente. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuál es mayor y cuál es menor? Súper simple. Por ejemplo, si yo resto un número y esa resta me sale positiva, es decir, si yo tengo... ¿dónde está? Si, por ejemplo, nosotros sabemos que la resta se compone por un número arriba, no se llaman, pero supongamos un número A arriba menos un número B abajo, ¿cierto? Si el B es mayor que el A, entonces este número va a ser negativo, ¿sí? Y al revés, si el A es mayor que el B, el número va a ser positivo, ¿sí? Eso es una forma que nosotros podemos discriminar qué número es mayor y qué número es menor, pero aquí tenemos una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que, por ejemplo, nosotros sabemos que hasta aquí, si nosotros como truncáramos aquí y cortáramos aquí, son todos iguales, ¿sí? Incluso hasta aquí, ¿cierto? De aquí hacia la izquierda, son todos iguales. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, justamente el número que sigue. Por ejemplo, en el A, el número que sigue es el 2. Lo que quiere decir, y el B, por ejemplo, es el 5. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo resto B menos A, esta parte me va a salir positiva. Por ende, ¿qué es lo que puedo decir yo? Que el B es mayor que el A, ¿cierto? A partir de esto, yo puedo decir que el B es mayor que el A. Perdió en eso. Ya, entonces también tenemos que el D, que tiene un 8, va a ser mayor que el 0, que el 5 y que el 2. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que el D es el Big Boss, es el mayor. ¿Ya? Y como aquí se pueden dar cuenta, la mayoría aquí empieza con el
con el D. Entonces, pero tenemos que ordenarlo de menor a mayor. De menor a mayor. Parece que está al revés. Sí. Yo tuve un problema con eso, Por eso por lo está mismo que mal. está pasando ahora. Bueno, de todas formas ordenémoslo. Entonces, ¿cuál vendría siendo? Primero, el menor vendría siendo el C, ¿cierto? Sí, me equivoqué yo. Y Este vendría siendo el menor. Luego vendría el la A, A. Luego, el A la porque tiene D, el 2. La B porque tiene el 5, justo en esa claro. parte. Y después el D. Dale. Ya, sí, me equivoqué yo. De mayor a menor. Bueno, Claro. cosas que... Sí, que cosas que pasan. ¿La gente que dijo por el chat que tenía dudas con esta pregunta era por eso? ¿O tienen Me alguna imagino otra que duda? sí. Me imagino que sí. Sí, estaba mal la pregunta. Era de mayor a menor en vez de menor a mayor. Bueno, lo siento la confusión. Bueno, pero los que se dieron cuenta de ese error están muy bien, Sí. porque no marcaron ninguna. Y ya. Luego tenemos el 3, que era súper simple. Espérate un poquito. Pauli pregunta, entonces mientras más... No entiendo la pregunta. Entonces mientras más n tenga el periodo más grande, mientras más números tenga el periodo más grande del número, No. no necesariamente, depende de cuál sea el dígito. Claro, como aquí nosotros habíamos dicho, por ejemplo, el C, después del 852, que lo comparten todos, tiene infinitos ceros hacia la derecha. Pero cualquier número superior, no sé cómo explicar esto. Profe, pero si se pueden ordenar de mayor a menor, ¿no se pueden ordenar de menor a mayor? Para saber cuál es la respuesta correcta. Esta es la respuesta correcta, la que puse aquí, mira. Esta es la respuesta correcta. Gracias. No, o sea, ¿Verdad? mira, podemos decir que, mira, no sé si ¿Verdad? esta parte, es que este era la décima, ¿cierto? Después venía la milésima. Y así sucesivamente nosotros vamos comparando los números en función de ese criterio. ¿Sí? Es decir, que como como este tiene la misma milésima que esta, si nosotros truncáramos aquí y nos olvidamos de todo lo que está aquí, terminarían siendo iguales, ¿cierto? Terminan siendo 4 números iguales. Bueno, lo mismo sucede si yo trunco en esta parte también. Si yo me olvido de esto, todos los números de la A a la D terminan siendo iguales. Pero el número que sigue, siempre los números que están más cerca de la coma son los que más importan. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene un valor de 2. Lo que es menor a un valor de 5, lo que es mayor a un valor de 0 y menor a un valor de 8. Entonces, ahora, cuando pasan estas cosas, nosotros, ¿qué es lo que consideramos? Bueno, las que tenemos distintas. ¿Sí? Ahí yo quizás debería... ¿Sí? Entonces, lo que importa sería el número más importante, que vendría siendo justo en este que son distintas. No sé si alguien, Fefu, me voy a ayudar con la explicación. Como que se me enreda mucho. Profe, si intenta hacer el ejemplo, por ejemplo, con 0,9 y 2 periódicos, o 0,952 periódicos, una cosa así como para que entienda que el periodo no influye si es que es mayor o menor. Claro.
A ver, ya, mira, voy a hacer un ejercicio. Díganme ustedes, ¿cuál es mayor? ¿El 0,85 o el 0,9? 0,9. El 0,9, algunos dicen que el 0,9. 0,9. Ya, ¿por qué? Como anímese, chicos, si se equivocan, no importa. Porque está más cerca del 1 o no. Claro. Entonces, como estos dos números se diferencian, bueno, el 0 lo tienen igual, así que no podíamos hacer una comparación en torno a ese número, ¿sí? Pero sí podíamos hacerlo en torno a la décima. Claro. Y como sabemos que el 9 es mayor que el 8, podemos decir que este es mayor que este. Sí, la respuesta correcta no estaba en este ejercicio porque hubo un error al escribir la guía. Así Pero es. si es que la pregunta en vez de decir menor a mayor dijera mayor a menor, la correcta sería la B. Entonces, claro, el número C, 0,852, es el más chico, después viene el A, después el B y después el D. ¿Entendieron cómo se hace este ejercicio o siguen con dudas? Hay que ir comparando los dígitos que están en la misma posición. Así es. Como lo había dicho yo, por ejemplo, este 0,9 tiene infinitos ceros hacia aquí. Es como descomponer el número, así, para poder así como ordenarse. Claro. Claro, ese es el método que nosotros usamos para esto. Pero Ok. es como una forma más visual quizás de cómo entenderlo. ¿Sí? Sí, ahí parece que se entendió, están diciendo por el chat. Así que sigamos para alcanzar a hacer las preguntas. Ahora lo otro que pueden hacer sería transformar esto a números, fracciones, y después se comparan las fracciones cuál es más grande que la otra. Sí, pero eso aún no lo ven. ¿Ya? Yo en realidad había enfocado este número para que entendieran este fenómeno que ocurre aquí, que en realidad cuando yo defino aquí el hecho de que equivale a 85 no implica que sea mayor que 9, ¿sí? Porque este 9 en realidad es un 90, una vez que yo lo extiendo. ¿Sí? El número yo lo puedo extender lo que yo quiera. ¿Sí? Aquí hay un 0, 0, y pongo un 10,08, y ahí se extiende, y esto en realidad también se puede escribir como 10,08, y resumo todos los ceros que no me sirven como escribir. Ahora, esto ustedes lo tienen que considerar porque más adelante, no sé si ustedes no han pasado en el colegio, pasa mucho que yo, por ejemplo, no sé, pues estoy en una fracción, y lo que uso es usar un 1 y un -1. No, perdón, voy a hacerlo así. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar 0. Ustedes me dicen, ya, pero ¿por qué voy a sumar 0 si 0 como que no hace nada? Bueno, porque yo este 0 después lo voy a transformar en otro número, por ejemplo, 7 menos 7, 7 menos 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que intento decir yo? Que dentro de esta expresión siempre van implícitas ciertas cosas. Por ejemplo, que va a sumar un 0, también que está multiplicado todo esto por 1, y que todo esto también está elevado a 1. ¿Sí? Son cosas que están como implícitas. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué significan todas esas cosas. ¿Ya? Pero lo Sí. importante es que sean capaces de ver, en este caso, de comparar los números Sí. periódicos. Chiquille, en este caso justo calzó que el número más grande era el que tenía más dígitos en el periodo, pero eso no es lo que siempre va a pasar, fue una casualidad. Tienen que fijarse, ir comparando cada posición de cada dígito de los distintos números. No necesariamente el que tenga más dígitos en el periodo va a ser un número más grande que el otro. Así es, el periodo solamente dice cuál va a ser el orden en el cual se van a ir repitiendo los números. ¿Sí? En este caso justo dio el 8, que justo era el más grande que estaba primero. Pero eso no quiere decir que porque tenés un periodo más grande va a ser un número más grande. No. ¿Ya? Vamos a seguir con el 4. ¿Alguien tiene dudas con el 3? El 3 es súper simple. De ahí voy al final dar la respuesta de todo. Ya.
voy a hacer una pequeña dinámica. Ya, quiero que me digan quién piensa de estas, los que lo resolvieron. ¿Quién piensa que es la A? Quiero que aplaudan. A las 1, a las 2, a las 3. La A. ¿Quién piensa que es la A? ¿Quién piensa que es la B? ¿Quién piensa que es la C? ¿Quién piensa que es la E? D. Profe, ¿de cuál? ¿De la número 4? De la De la 4. cuatro. 9 por 9. Ya. 9 por 9. Ya, vamos a desarrollarlo mejor. Vamos a hacerlo rápido. Ya, entonces, nosotros vimos prioridad en la clase pasada, ¿cierto? Entonces, nosotros aquí tenemos una multiplicación aquí, y aquí también tenemos una suma. ¿Qué se hacía primero? Multiplicación. La multiplicación. Primero se hace la multiplicación. Siempre se hace multiplicación, a menos que exista un paréntesis aquí, ¿cierto? Y que nos Exacto. obligue a primero hacer la suma, ya, pero no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Multiplico menos 9 por 9. ¿Este número va a ser positivo o va a ser negativo? Menos 81. Negativo. Negativo, y como 9 por 9, así es. Menos 81. Y luego le sumo los 80. Los restos, como son de distintos signos, los restos, pongo el mayor arriba, y me queda 1, y pongo el signo del número más grande. En este caso el menos 81. Así es, en este caso vendría siendo el menos 81. Sí, entonces la respuesta vendría siendo la E. Listo. Me imagino que no hay dudas respecto a eso. Ya, vamos a seguir con la 6. Sí, si alguien tiene dudas bueno, de ahí al final de la clase vamos a ver si nos sobra tiempo para hacer las que usted nos diga. Ya. Ya, sigamos. Vamos a desarrollar esto. Menos 6 menos 4, ¿cuánto es? 24. 24 positivo, ¿cierto? Como son menos por menos, nos da un más. ¿Sí? Entonces va a ser un 24 positivo, más menos 5 por 6, Menos 30. menos 30, ¿cierto? Porque 5 por 6 es 30, y como es un negativo por un positivo, mantenemos el menos. Y luego aquí tendríamos una recta, ¿cierto? Tendríamos 24 menos 30. Menos 6. Así es. El resultado vendría siendo menos 6 con la alternativa A. ¿No sería ¿Alguna la C? Pero si dice el doble. Sí, dice duda? el doble. Muy bien, están atentos. Ya, eso es algo Recórcholi. muy común que ustedes tienen que aprender a leer. Siempre antes de hacer el ejercicio e irse derecho a los números, ustedes tienen que leer qué es lo que le están preguntando. Entonces, al empezar la 6, bajan a la 6, dice, y leen primero y después se van el número. Entonces, a mí lo que me pasaba antes era que ya leía, decía, ya el doble, lo desarrollaba, y tenía tan automático que llegaba el 6 y marcaba el 6 al tiro, porque siempre está esa alternativa. Siempre está esa alternativa de que ustedes se van a equivocar. Está como hecho, está puesto ahí a propósito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Para acordarme Pasa después, bobo. cuando terminaba después el ejercicio, lo que hacía era como marcar así. Cosa que una vez que termina el ejercicio, mira, pero ¿por qué está eso así? Dice, está contando por el doble, entonces, vendría siendo la C. ¿Ya? Ellos tienen que hacer sus propios métodos para evitar equivocarse, ¿cierto? Benja, están pidiendo si es que podemos, los ejercicios que no estamos viendo con desarrollo, si podemos decir igual cuál es la alternativa para que vayan como revisando si lo hicieron bien, aunque no podamos explicarlo ok. al tiro. Ok, las 3 es la E. ¿Sí? La 5 es la D. Y vamos a ver la 7 es la D. ¿Sí?
Sí, muy cortito. Ya, ¿La puedo ir al 8. marcando? Ya. Sí, es que esta cuestión sí que no lo veo. No sé dónde está. Esta dije que era la 5. Joaquín quiere decir algo. ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Por qué la 6 es 12? La 6 es menos 12. Ah, ya, ok. Entonces nosotros habíamos llegado que de este ejercicio que está aquí, nos da menos 6, ¿cierto? Esta expresión que está aquí arriba nos da menos 6. ¿Y qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es el doble de la siguiente expresión? Es decir, me preguntan por el doble por la expresión e, que vendría siendo esto. Entonces vendría siendo igual a 2 por menos 6, que vendría siendo la expresión, y esto me da un igual a menos 2. ¿Sí? El doble de la expresión. ¿Sí? Ahí sí. Joaquín, si no, si dime que no, lo repito. Sí, ahí dice que No, sí. ya, Y bueno, chiquillos, todo el avisen. público está pidiendo con mucho furor que por favor hagamos las 7. Ya, la 7. Ya, dice cuál es el valor de la siguiente expresión, ¿cierto? Ya. Lo que hice yo, hay varias formas de hacerlo. Podría multiplicar todo. Bueno, son pura multiplicación, entonces yo podría hacer primero el 3 por 5, el 7 por 5 y después lo multiplico por menos 3. Bueno, no importa. Pero lo que yo me fijé, ustedes tienen que tener ojo más de águila, que aquí hay un 21. ¿Sí? Y ustedes siempre tienen que buscar optimizar. Ustedes tienen que buscar un 21 aquí arriba que los haga cancelar automáticamente la operación, cosa que no tener que multiplicar números tan grandes. Entonces, como justamente aquí aparece un 7 por menos 3, si nosotros desarrollamos esto, 7 por menos 3, negativo, ¿cierto? Y 7 por 3, 21, ¿cierto? 21 por 5 dividido menos 21. ¿Sí? Y como la multiplicación es como si no tuviese nada entre medio, está multiplicado por 1, lo que hago es simplificarlo menos 21. ¿Sí? Y me queda al final en 5. ¿Sí? Sofía tiene ¿Alguien? la mano levantada. ¿Quiere hacer una pregunta o decir algo? Sí, es que yo en el ejercicio 7 lo resolví así de otra manera y ¿Ya? el resultado que a mí me dio, bueno, en todo caso fue el 5, ¿Ya? pero no sé si está bien cómo lo resolví yo porque yo lo hice de otra forma, como a mí me enseñaron. Si llegaste al 5, de seguro lo fuiste de la forma correcta. No, sí, Entonces, sí llegué al 5, pero es que lo hice de ¿cómo otra lo hiciste? forma. Cuéntame. Ya multipliqué el 7 por el menos 3, Ok, que me da el menos 21, ¿cierto? ok, sí, Después, al lado de ese puse por 5 partido de 21, ok, ¿ya? así, Después multipliqué el menos 21 por el 5 sí, y me y dio eso da, menos 105, sí, ¿cierto? Y sí, partiendo en 21, y eso yo lo dividí y me dio menos 5. te dio menos 5. Sí, me dio menos 5. Ya, ¿cómo te puede dar menos 5 si tenemos aquí un menos 105 dividido un menos 21? Es que yo seguí las reglas que a mí me enseñaron en la clase del colegio Ya. y era manteniendo el signo del número mayor, que en este caso sería el menos 105. No, mira, la división funciona igual que la multiplicación. Si tú estás dividiendo dos números que son Entonces ahí negativos, positivo. sería positivo. Sí, porque tú estás Ah, ya. dividiendo, que es lo mismo que multiplicar. Después más adelante voy a ver que es lo mismo, simplemente estamos... Bueno, la división es lo mismo que la multiplicación y la suma es lo mismo que la resta, simplemente que hablamos de números negativos a veces. ¿Ya? Entonces, pasa eso, si tú tienes una división de dos números negativos, el resultado queda negativo. Y, Ah, ya. por ejemplo, si tenéis un numerador
por ejemplo, un menos 5 dividido en 3, menos 6 dividido en 3, eso, como hay un número negativo dividido en uno positivo, el resultado va a ser negativo. Y como sabemos que 6 dividido en 3 es 2. ¿Sí? Pasaría lo mismo si pasa eso. Ah, ¿Ya? y ahora ya todo me cuadra. Así que, claro, ese fue el pequeño error. Qué bueno que lo destacaste porque seguramente hay gente que no entendió mucho eso. Luis está preguntando si en caso de la división también se cancela. Dices como si en vez de ser menos 21 por 5 partido menos 21 fuera menos 21 dividido por lo otro. Luis. Resolvámoslo. A ver qué pasaría si fuera división. Multiplicación, Carla. ¿Cómo no entiendo? No entendí bien lo que... Por ejemplo, resolviéramos la primera multiplicación y después en vez de eso estar multiplicado por las fracciones estuviera dividido por la fracción. ¿Así? ¿Dividido? ¿Así? ¿Así? Claro, así. Ah, ya, no. A ver, cuando yo digo que la multiplicación es igual que la división, lo que me refiero es que cumplen las mismas reglas, al igual que la suma cumple las mismas reglas que la resta, ¿cierto? Porque son como operaciones que son como equivalentes. Yo no digo que un número multiplicado por otro sea lo mismo que dividirlo o que multiplicarlo. Lo que digo es que como operación, la multiplicación es lo mismo que la división, pero inversa. ¿Sí? Más adelante vamos a entender eso, pero no se confundan. A la que voy es que lo que quise decir es que si yo divido dos números negativos, me tiene que dar un número positivo, al igual como si yo multiplico dos números negativos. ¿Sí? Y me debería dar 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, bueno. Profe, Diga. es que yo esa la hice primero multiplicando el 7 por menos 3, que me dio menos 21. Y a ese menos 21 lo partí por 1 y después puse multiplicado por el 5 partido menos 21 y como que taché los menos 21 y multipliqué el 5 por 1. Muy bien, eso está súper bien hecho. Súper bien hecho. Siempre que nosotros cumplamos con las reglas que debería cumplir la matemática, hay muchas formas para llegar a todos los caminos llegan a Roma siempre que sigamos el camino. Así que no tengan miedo a probar formas distintas. Yo simplemente les estoy mostrando una que yo encuentro que es la más óptima. Y yo les dije que buscar un 21 en el numerador, porque al final todo esto está arriba, ¿cierto? Todo esto está en el numerador. Esto es lo mismo que si yo escribiese 7 por menos 3 por 5 y todo esto lo dividirá por 21. ¿Sí? Es lo mismo porque pasa eso que dijiste tú, que esto lo está dividido por 1. Y como está aquí multiplicado, nosotros sabemos que las fracciones, cuando están multiplicadas, se multiplica hacia el lado, ¿cierto? Entonces, si lo multiplicamos hacia el lado, quedaría aquí lo mismo. La idea es saber fórmulas para optimizar esto con la prueba. Claro. 5 dividido en 21. Es lo mismo decir eso, ¿sí? Entonces, lo que yo dije ya, aquí hay un menos 21. Aquí también está el 22. Entonces, aquí, para optimizar tiempo, simplificamos. Siempre busquen simplificar. Generalmente el camino más simple. Juan quiere decir algo. Dale, Juan. En realidad me quitó las palabras de la boca. En el fondo, lo que yo haría, y lo que según las reglas de la matemática, para resolverlo rápido, es simplificar si hay números que son idénticos, numerados con denominador, se ve cruzado, simplificar para hacerlo lo más fácil posible y poder resolverlo. Sí. Generalmente es la opción más corta, pero no siempre va a ser, a veces uno se precipita mucho
simplificando, y a veces uno elimina números que más adelante van a ser importantes. Pero eso van a ser en casos específicos, así que por lo general es simplifique, ¿ya? Después podemos, ¿qué hacemos con los casos que no? Ya, vamos por la 8. ¿Qué hora es? Sí. Nos queda media hora. Ya. Ya. ¿Cuál es el valor de la siguiente expresión? Ya. Entonces empezamos por el paréntesis y siempre multiplicando, ¿cierto? Es decir, que vamos a empezar por la multiplicación del 3 por el 6. El 3 por 6 es 18. 18, sí. Y 18 menos 5, 13. sí es. Entonces esto sería 2 y aquí Por. sería 3. Por Aquí, 3. entre paréntesis, cuando yo no tengo nada, se asume que se está multiplicando. Eso es algo que tienen que considerar. ¿Sí? Si no hay nada, asumo que es el doble de lo que está dentro. Por ende se está multiplicando. Y 2 por 13, 26. 26. Muy bien. No leí el encabezado. Ya, en la 9 es lo mismo. Se multiplican y siempre que lo hagan bien, les va a dar la E. Sí, menos 12. ¿Ya? Así que ahí para que practiquen, esto es solamente aplicación de lo que estamos viendo. Esa es la idea, como darle la empezada y que ustedes después con el siguiente ejercicio, que es un poco más difícil, lleguen al resultado. ¿Sí? Ya, vamos con la 10. La 10 dice, indique cuál es la forma correcta de escribir el siguiente número en función de sus números primos. En 3 por función- 4 o no? Ya, tenemos el 12. 3 por 4. Ya. Aquí tenemos una persona que dice que es la D, ¿cierto? Ya, nosotros habíamos visto que cualquier número puede ser expresado como multiplicación de números primos, ¿cierto? El 4 no es eh, primo. El 4 no es primo. Por eso es que está, o sea, Ya. es la misma expresión, pero el problema es que el 4 no es primo. Así que no funciona. Y así también el 1 tampoco es primo. Para que lo consideren. ¿Sí? Así que también tacharíamos esa, tacharíamos esta. ¿Sí? Entonces nos quedarían dos alternativas. Ya, vamos a simplificar esto, o sea, vamos a descomponer esto. No sé si se acuerdan que en el colegio enseñaban mucho, o al menos a mí, un poco como nos algo así, que habían como unas reglas de divisibilidad. Que por ejemplo decía que si el número es par, como el 12, entonces será divisible por 2. Entonces si yo sé eso, yo puedo dividir esto por 2, y digo 2, bueno, 12 dividido en 2 es igual a 6. Entonces el 2 por 6 es otra forma de escribir el 12, ¿cierto? Y así yo puedo ir descomponiendo este 12. Luego hago lo mismo en el 6, y el 6 puede ser escrito como 2 por 3, ¿cierto? 2 por 3, y bajo el 2 y ahí tendríamos el resultado en función de los números primos, porque el 2 y el 3 son primos. Entonces la alternativa correcta sería Sí. Disculpe, profe, ¿aquí se puede ocupar el mínimo común múltiplo? ¿Cómo a qué te referís? O sea, es que me habían enseñado a mí una tabla donde, ejemplo, el 12 se descomponía, se dividía en el número más chico, así como el 2, y del 2 al 6, y el 6 después se dividía en 2, y se iba como... Sí, eso se ocupa mucho para las divisiones, pero la diferencia con esto, bueno, es el mismo ejercicio, pero ¿qué día tiene esa? Es una tablita así, ¿cierto? Sí. Esa tablita tiene el objetivo de hacerlo con dos números a la vez. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer el 12 y el 24. ¿Sí? Es para hacer esa comparación. Entonces yo aquí voy poniendo ya el 2. Y divido este por 2, me queda 6, y aquí me queda 12. Ya. Entonces ahí voy descomponiendo y voy buscando, y después la multiplicación de todo esto va a ser el mínimo común múltiplo. Ya. Pero eso va a ver la clase de mañana, ¿ya? Ya, Así vale, que
Ahí para que quede más claro, pero es la misma idea, la decomposición de los números. Están Vale. viendo si puedes repetir la explicación de este ejercicio. Ya, primero habíamos dicho, empezado por descartar, pero no es no sé si es la mejor. Ya. Entonces, nosotros sabemos que los números primos eran todos los números que no podían ser divididos por otros números que no sean ellos mismos. Es decir, el 4 puede ser dividido por 2 y quedaría un número natural, ¿cierto? Que sería el 2. Por ese hecho, el 4 no es primo, ¿sí? Solamente los primos van a ser el 3, por ejemplo, que no puede ser dividido por ningún otro número, el 5, que no puede ser dividido por ningún otro número, el 7, el 11, son números que no los puedo dividir por otro número natural para que me dé otro número natural, ¿sí? Entonces, esos son los números primos y habíamos visto la clase pasada que el teorema fundamental de la aritmética, creo que era, que decía que todo número puede ser escrito como una descomposición de sus números primos. ¿Sí? Es decir, que todo número compuesto, que son los no primos, puede ser escrito como multiplicación de primos. ¿Y cómo lo hacemos? Descomponiéndolo en números primos. ¿Cómo? Dividiendo por 2, por ejemplo. Es decir, que el 12 yo lo puedo escribir como multiplicación de 2 por 2 por 3. Eso es fundamentalmente. Es la única configuración que yo puedo escribir de números primos. Cada número compuesto tiene su configuración especial. ¿Sí? Ahí queda más claro, ¿no? Sí, ahí sí. Ya, cualquier cosa, duda que se hayan quedado pegados, nos escriben nosotros el correo y nosotros disponibles totalmente para ayudarles. Ya. Martina, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo? Sí, era con respecto al anterior. Quería preguntar como de forma inversa, por decirlo de alguna forma. Como ya en números más grandes, una forma de poder identificar, por ejemplo, un número primo sería que, como dijo, que ya los compuestos los podemos descomponer en multiplicaciones de números primos. O sea, por ejemplo, si yo me encuentro un número grande y yo quiero saber si es primo, lo que puedo intentar hacer es como hacer lo mismo, como tratar de simplificarlo como descomponerlo en multiplicaciones de números primos, y si no puedo hacer eso, sería primo, ¿cierto? Sí, igual tenéis que tener cuidado porque hay números grandes que son primos. ¿Cachai? Entonces, pero la regla fundamental es que si tú tenías un número y lo podéis dividir por otro número, ahí ya pasa automáticamente a ser compuesto y ya no es primo. ¿Se entiende o no? Pero hay números grandes que son primos. Más adelante, mira, aquí vamos a ver un ejercicio que... Están viendo si puedes mostrar rápidamente el ejercicio 3 y el 4 para ver cuál era la alternativa. El 4 era... Voy a subir de todas formas esto. Gracias. Sí, súper simple. Este era el 5, era el D. Vamos a ver bien esta cuestión. Ya, eso. Seguimos con el... De todas formas, yo voy a subir la guía a curso después. Si les complica. Ya, vamos con el 12. El 11 lo pueden hacer ustedes, ¿ya? ¿Viste los que les costó el 10? O los que la tuvieron mala o todos. Pueden hacer el 11 para corroborar los conocimientos de antes. Y si se... y esa es la C. ¿Ya? Para que la chunte. Ya. Dice, indique cuál es la forma correcta de escribir el siguiente número en función de sus números primos. Ok, entonces tenemos el año actual, que sería el 2021, y
Y yo lo que, como consejo, yo les diré que cuando ustedes se noten un número muy grande, intenten buscar otra forma que no sea empezar a dividirlo por todos los primos, porque si empecemos a dividir, por ejemplo, el 2000, en números primos terminaríamos, yo creo que como en 3 minutos, y no es la idea, ustedes tienen que demorarse lo menos posible. Entonces yo lo que les recomiendo ahora sería descartar. Siempre tengan esa posibilidad en su mente. Ya, aquí, 0 por 1 por 2 por 2. ¿Puede ser esa opción? No. ¿Por qué? Porque Porque todo todo número número multiplicado por multiplicado. 0 da 0. Así es. Entonces, nosotros automáticamente decimos que eso no es, y por ende, la E tampoco es. ¿Cierto? Ahora, y aquí va la segunda pista que yo lo puse a propósito. ¿Se acuerdan de la divisibilidad que yo les hablé recién? Cuando les dije que todos los números pares eran divisibles por 2. Ya, aquí tenemos un número impar. ¿Qué quiere decir esto? Que como es un número impar, yo no puedo dividir este número por 2. Entonces, si ustedes se van aquí, se dan cuenta que las otras alternativas son, tienen al 2, aquí y aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna de estas alternativas es. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, habían dos caminos. O es divisible por 2, voy a escribirlo así, o no es divisible por 2. Si es divisible por 2 el número, entonces yo lo puedo descomponer empezando por el 2. ¿Sí? Y aquí puedo seguir escribiendo la descomposición del número. ¿Sí? Pero si no es divisible por 2, es decir, que es impar, yo no puedo dividirlo por 2 y por ende el 2 no está dentro de sus números primos. Y esta alternativa dice que sí está dentro de sus números primos. Por eso es que yo las cancelo y digo que no son. ¿Sí? Y por eso, por descarte, en la D. ¿Sí? Y después, si ustedes quieren corroborar esto, podrían multiplicar estos dos números. Pero mira, aquí tenemos dos ejemplos de números grandes que son primos, que no pueden ser divididos. ¿Sí? El 43 no puede ser dividido por ningún otro número, y el 47 tampoco. Ahí tenemos un ejemplo de números grandes y números mucho más grandes que tampoco son, que se pueden... el conjunto de números primos es un conjunto de números infinitos. Entonces, imagínense, ustedes pueden encontrar números lo más gigante que se puedan imaginar y va a seguir siendo primo. ¿Ya? Cosas de las matemáticas. Antonia pregunta si es que en la prueba bajarían puntos si comprobamos un ejercicio por descarte. No. Mira, Bueno. no sé si la prueba está hecha para que uno mediante los descartes pueda solucionarlo, pero es una herramienta totalmente válida. Sí. O sea, si ustedes, por ejemplo, no llegaron a la descomposición de este número, pero están seguros de que ninguna de estas es, está claro que esa es. No sé si se entiende. Y claramente la prueba solamente mide una alternativa, ¿no? La prueba solamente va a ver qué ustedes respondieron. No le importa el desarrollo. Ustedes le pudieron haber achuntado y no le van a descontar por haberle achuntado. Sí, para que se entienda. Ya, vamos a seguir entonces. Pero no les recomiendo que se dediquen a chuntarle. He conocido casos. Ya, vamos con el 13, que es cuánto. Ya, aquí es como 10 minutos de mañana. Ya, pero alcanzamos. 13. Ya. Entonces, si a un número n le sumamos 4, esto dice el 13. Si a un número n le sumamos 4 y luego le restamos 2, quedaría en... Entonces me pregunta por cuánto quedaría. Entonces yo lo recomiendo escribir a medida que vamos leyendo. Si a un número n le sumamos 4 y luego, es decir, paréntesis, le restamos 2, quedaría en
3n, ¿o no? ¿Cómo? Sí. Claro, entonces aquí, como aquí, este paréntesis ya no, yo no puedo sumar estos dos, tengo que buscar la forma de deshacerme del paréntesis, y como aquí no hay nada que me lo impida, puedo escribirlo así. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, mira, aquí voy a poner un paralelo. ¿Qué no paralelo? Un paralelo. Si aquí hubiese estado esto hubiese estado escrito así, yo hubiese tenido que aquí un menos 1 implícito, ¿cierto? Así, es decir, que hubiese tenido que multiplicar por menos 1 los dos números para deshacerme del paréntesis. ¿Sí? Pero en este caso de aquí, nosotros tenemos un 1. Entonces yo puedo, que aún no enseñamos distribución, ¿sí? No, creo que todavía no. Ya, pero... no entiendo qué es. Ya, y entonces esto quedaría en... este menos 2, y aquí quedaría menos 2, por ende aquí 4 menos 2 me quedaría en n más 2. ¿Sí? ¿Alguien tuvo complicaciones para llegar a eso? Profe, tengo una duda. Díganme. Es que usted como redactar la pregunta en los números, pone ¿Ya? paréntesis. Cuando hay paréntesis se multiplica. ¿Cómo sé cómo lo tengo que hacer en ese Ah, caso? ok. No Mira, entiendo. si te aparece un menos después del paréntesis, significa que, que el paréntesis tú lo tienes que restar. ¿Sí? Si no te aparece nada, es decir, si te aparece esto, más 4, y aquí un 2, solo en ese caso, tú asumes que se está multiplicando. Ah, ya, gracias. Eso. Buena pregunta igual. Si yo pregunten, cualquier duda que ustedes tengan, de seguro hay otro compañero que tiene la misma duda. Así que no se achunchen. Por favor. Paulette y Sofía dijeron que no, que un poco, no sé si tenían, si a eso se referían a que no entendieron muy bien el ejercicio, si pueden seguir escribiendo para ver qué dudas tienen al respecto, por favor, para que no queden con alguna tranca. Paulette y Sofía, Sofía Cárdenas. Yo me confundí porque ahí como decía que a n le suman Ah, 4 y luego le restaban el 2, ¿Ya? yo al tiro ahí asumí que iba a ser como, ya, el doble de n, porque si sale que es 4 menos 2 sería como el doble, no sé, Claro, siempre me confundo en esa parte. claro. O sea, Bueno, en mi caso yo lo leí así porque incluso le pregunté a una amiga que igual sabía harto de matemáticas ¿ya? y después las busqué por internet y me salía que era el doble de n. Entonces, Ya. Ya, pero imagínate, yo creo que lo mejor en este caso es ya no tratar con un número n, puede que podamos tratar con un número, por ejemplo, 3. Digamos que n es igual a 3. Ya, hagamos este supuesto. Pero yo no quiero multiplicar el n, quiero mantenerme con el 3, pero entre paréntesis. De esta forma, mira, dice, si a un número n, que en este caso va a ser 3, si a un 3 le sumamos 4 y luego le restamos 2, yo no veo ningún momento en que esa operación que yo le estoy aplicando el 3, yo estoy multiplicando algún número. ¿Te das cuenta que yo digo que hacia el 3 le sumo 4 y luego le resto 2? Como que no da pie como para que se pueda multiplicar según yo. ¿Se entiende, no? sí, Sí, entonces imagínense que el n es un número cualquiera
simplemente que ustedes no saben su valor, ¿sí? Entonces, n, literalmente, le sumamos 4 y luego le restamos 2. No es más que eso. Sí, hay ejercicios que son así, son literalmente así, que aparecen en las pruebas oficiales y que simplemente ustedes tienen que ser cuidadosos con el lenguaje que van ocupando a medida que se va desarrollando el ejercicio para que puedan escribirlo de forma correcta, ¿sí? El 14, el 13, el 14 es de la... La mano es de- levantada. Juan, tiene la palabra. Profe, yo siempre me he encontrado con la pregunta en la 13, me he encontrado con problemas así de si al doble de n le multiplicamos 4 más 2 y le restamos 2, así, ¿cómo se podría interpretar eso? ¿Escribirlo, profe? por el orden, por ejemplo, aquí a ti siempre te van a decir primero una operación y después te dicen ya, pero ya este número que nosotros ya operamos, le vamos a hacer esto ahora. Entonces ahí uno puede hacer una construcción desde los paréntesis, que hay una prioridad para hacer ejercicios. Mira, vamos a hacer el 14, que también es de lo mismo. Mira, dice, si al doble de un número n, es decir, si al doble de n, es decir, 2n, si al doble de n, es decir, que a todo este número le sumamos 4, entonces, si al doble de n, paréntesis, le sumamos 4, y luego de ahí tenéis otro paréntesis. ¿Sí? Como que se establece, si tú vais bien los paréntesis, se establece una prioridad que es súper clara y que es universal. Que si todos la usan, a todos les va a dar, si ustedes utilizan el método de forma correcta, a todos les va a dar lo mismo independientemente de la interpretación que ustedes le den. ¿Ya? Dice, y luego le dividimos esa cantidad por 2, es decir, que esto lo dividimos por 2, y ahí yo tendría que empezar a desarrollar el ejercicio, ¿cierto? Ya, 2n más 4, ¿yo lo puedo sumar? No, yo no puedo sumar 2n más 4. Por lo tanto, me quedaría igual. 2n más 4 escrito así. Y después me dice que se divide por 2. ¿Sí? Ya, de aquí quizá hay algo que no sé si lo hemos visto. Lo voy a adelantar si es que no lo hemos visto, pero yo cuando tengo un denominador en común, con dos expresiones, yo puedo hacer esto. 2n dividido en 2 más 4 dividido en 2. ¿Sí? Es decir, que yo la misma suma, la división la expandí a cada uno de sus términos. ¿Por qué? Porque tú estás dividiendo al 4 y está dividiendo al 2n. Entonces, ¿cómo yo lo expreso de otra forma? Bueno, así. 2n dividido en 2 más 4 dividido en 2. ¿Sí? Es lo mismo. Ya, ahí mañana yo creo que vamos a ver más ejercicios así. Y puede que el Mati me enseñe mejor que yo, pero así es como sale. Bueno, y aquí tocaría simplificar. El 2 con el 2 es una división. El n queda positivo. Más 4 dividido en 2 sería 2. ¿Sí? ¿Qué dicen por ahí, Jefo? Sofía estaba diciendo que si se puede al tiro dividir todo por 2 ya que está fuera del paréntesis. Y claro, sería en el fondo lo mismo si es que puedes hacerlo sin como confundirte, po. Porque si yo veo 2n más 4 como dividido en 2 como está en la primera línea, ahí como tú dices yo puedo reconocer que todo lo que está adentro del paréntesis es un múltiplo de 2, porque tengo 2n y tengo 4, que yo sé que es un múltiplo de 2. Entonces, como tú Sí, dices, sí, yo sí, sí. puedo dividir cada elemento por 2. A medida que ustedes vayan practicando, van a ir ajustando el ojo y se van a dar cuenta que hay pasos que ustedes se pueden saltar. Pero mientras ustedes no tengan esa capacidad de como adelantarse de esas cosas, yo les recomiendo ir paso a paso. Paso a paso. Y una vez que esos pasos intermedios se vuelvan como demasiado obvios, ahí yo les recomiendo ya saltarse ese paso y saltar a la, no sé, sumar 3 números al tiro y así sucesivamente, sumar 4 números al tiro, hacer una división. Eso yo lo recomiendo, pero si no lo manejan bien,
al revés que el derecho, yo les recomiendo seguir haciendo el paso y seguir practicando para en realidad seguir optimizando el tiempo. Alberto tiene una duda, o sea, una complicación, dice que si puede explicar otra vez la 14, por favor. Que no es algo puntual, sino que más bien a lo que se refiere es que se le puede explicar totalmente de nuevo porque no entendí. Ya, listo. Voy a explicar un poco Profe. de la misma forma como la que la entiendo. Ya, dime. No. Es que en el ejercicio ve que usted puso, tenía 2n, creo que no me acuerdo si lo tenía como multiplicando y cuando lo dividió por 2, tenía Ya. 2n, ¿y qué más tenía? Y creo que era 2n más 4, creo, no recuerdo bien, y lo tenía dividido. Ahí Ya, no sí. podía simplificar el 2n por dividido por 2, tipo, fue que está el doble de n, no podía dividir el 2 y también no era dividir, sino que era Ya, pero entiendo. ¿Simplificar? Ya, vamos a hacerlo. simplificarlo, claro. Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Ya, entonces, no dicen, si al doble del número n, y empiezo yo al tiro a escribir al doble del número n, es decir, 2n o 2 por n, le sumamos 4. Entonces, identifico mi elemento central. ¿Sí? Dice que luego le sumamos 4. Le sumamos 4. Y luego, después de haber hecho esta operación, y es por eso que yo pongo el paréntesis. Va. Yo pongo el paréntesis grande ahora. Y luego dividimos esta cantidad por 2. ¿Sí? Esta es la expresión que la frase me quiere decir. ¿Sí? Siempre que yo identifique primero qué operación va primero y después y cuál viene después, mediante los paréntesis, ustedes van a llegar a la forma correcta. Y esta es la forma correcta que dice el ejercicio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿No es cierto? Comentan que no. Ya. Entonces nosotros vamos a seguir ahora. Ya, voy a escribir esto de otra forma. Mira, 2n más 4. Y como habíamos dicho, todo esto está dividido por 2. Ya, aquí es donde viene la duda. Alguien me dijo que si yo podía cancelar este con este. ¿Eso me quisiste decir? Sí, profe, eso quería decirle. Ya. Aquí esto es un error muy común. Es un error muy común que yo no puedo hacer esto porque esto es un término. Esto que está aquí es un término entero. ¿Sí? Yo no puedo pretender, porque, por ejemplo, ya mira, hagámoslo de la siguiente forma. Supongamos que esa regla es buena. Está bien. Voy a simplificar, en este caso voy a simplificar el 2 de aquí, por lo tanto me quedaría n más 4 dividido, no, ya lo simplifiqué. Simplifiqué ese 2, el 2 de aquí, con el 2 de aquí. ¿Sí? Pero mira, vamos lo contrario. Ahora simplificamos este con este. Y te vas a dar cuenta que van a dar cosas distintas. Mira, 2n más, ahora simplifiqué el 4 con el 2, me debería dar 4 dividido en 2, 2. ¿Te das cuenta que con este método yo llego a resultados totalmente distintos? Claro. Sí. Bueno, eso es Sí, algo que profe. ustedes tienen que considerar. Si ustedes tienen como cosas que van a llegar a resultados distintos, ya saben que puede que no sea un camino único. Entonces, puede que esté mal. Eso es que tengan que considerar. Pero no, la explicación de eso es que todas las sumas de términos se considera como un solo número. ¿Sí? Ahora mira, si el 2n hubiese estado multiplicado al 4, ahí yo sí hubiese podido hacer esto. Me hubiese quedado 4n.
¿Pero por qué? Porque se está multiplicando. ¿Sí? Cuando se está sumando, yo no puedo hacer eso. Y si es resto tampoco, supongo, ¿cierto? Claro. Si resta tampoco, y si se está dividiendo, sí. Claro, ahí como habíamos quedado. Ah, ya, profe, se pasó, muchas gracias. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Fue dividir el 2, pero a ambos números. Aquí tenemos un binomio que se llama. Entonces, dividí el 2n y aparte dividí el 4 en 2. Entonces, ahí estoy respetando la división para los dos números. ¿Sí? Y el 2, bueno, aquí cancelo el 2 por el 2, me da n, y el 4 dividido en 2 me da 2. Y ahí estaríamos con la respuesta correcta. ¿Qué dicen en el chat? Profe, una consulta. Entonces, n, en este caso, yo tengo entendido que n es como, viene siendo como un número infinito, n, ¿ya? Pero siempre se parte desde el 1, o sea, el n siempre va como representar, no en la mayoría de los casos, pero va a representar 1. Entonces yo lo entiendo así como 2 por 1 es 2, ¿cierto? Más 4 me va a dar 6. Y si esto yo lo divido por 2, me da 3n. Claro. Y en la respuesta, si vemos ahí, dice n más 2 porque n, entre comillas, equivale a 1. Y si 1 más 2 es igual a 3. Claro, Así lo entiendo yo. mira, eso diste en el clavo. Mira, el n, por lo general, se ocupa mucho. No es un número infinito, pero sí es cualquier número. A ver, ¿cómo decirlo? N representa un número que por lo general, al decir Cn, se hace referencia a los naturales. ¿Sí? No es el caso, yo no quise darles intención, pero si ustedes someten cualquier número natural a esta operación que nosotros acabamos de hacer, les va a dar. Es decir, que si ustedes hacen esta operación con cualquier número n, o sea, a n le dan el número que ustedes se le ocurran, no sé, pues el 64. Digamos que en el 64, y hacen toda esta operación, les va a dar que el resultado les va a dar al 64 más. ¿Sí? Porque es una regla que se cumple para todos. Y eso es como lo lindo que tiene el álgebra, que trabaja sobre números que son como incógnitos, pero que sirve para muchos números. ¿Sí? Ya, y vamos con el último, que ya estoy pasando. Ya. Pero démosle con la 15 porque están... Ya. Ya, 15. Lo siento, tío, por quitarles de su tiempo. Ya, pero vamos a hacerlo rápido. Mira, aquí tenemos un P, número P. No tiene ningún... Ya, ese es el número. Y dice, ¿cuál es el valor de 10 por P? ¿Sí? Entonces yo tengo que multiplicar este número por 10. ¿Qué es lo que pasa si yo... al 1 lo multiplico por 10? Lo que pasa es que queda en 10. ¿Qué pasa si yo al 0,1 lo multiplico por 10? Lo que pasa es que me queda 1. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? Que el 10 siempre va a ser un factor que va a correr la coma. Lo divida o lo multiplique. Si yo lo multiplico, hago que la coma se corra hacia la derecha. Es decir, que el 2,34, ahora cuando yo lo multiplique por 10, me va a dar 23,4. ¿Sí? Que es un número más grande, claramente. Es un 2, aquí tenemos un 2 con algunos números decimales, y aquí tenemos un 23 con unos números decimales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sofía. Sí, es que quería decir algo aparte del ejercicio que ya había resuelto, porque como a mí me explicaron siempre que cuando uno tiene un 10 o un 100, para poner el lugar de la coma, ¿ya? Siempre uno tiene que contar los ceros. Por ejemplo, si es 10,
y el número es 2,34, se corre un espacio y por eso queda 23,4. Así es. Y si se llegase a correr la coma teniendo un número 100, tendría que correrse 2 veces al número y Así para es. agregar la coma. Claro, eso es algo que yo quería que visualizaran mediante este ejercicio. Vamos a hacer el ejemplo que tú decís, mira, vamos a multiplicarlo por 100. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, o sea, multiplicando por 10, 2 veces 10, porque ustedes saben que 10 por 10 es 100, ¿cierto? Entonces estoy multiplicando el 10 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que yo corro la coma 10 veces, 2 veces. Entonces me quedarían 234,0. ¿Sí? Entonces, las potencias de 10 que se dice, siempre van a ser factores que van a correr la coma. ¿Ok? ¿Qué están diciendo en el chat? Estaban preguntando si es que, ¿qué pasaría si en vez de multiplicar estuviera dividiendo? Eso es una muy buena pregunta. Mira. Ahora dividamos por 10. Es decir, que el 2,3 tiene que, ahora que yo lo estoy dividiendo por un número, tiene que ser más chico, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se corre la coma, pero hacia la izquierda? Es decir, quedaría un 0,234. ¿Sí? Ahí yo creo que mañana van a ejercitar también ejercicios así, porque van a darse cuenta de cómo yo transformo esto a fracción y está muy relacionado con esto que yo les estoy diciendo. ¿Sí? Ya, eso, y vamos a ver el último de Juan Carlos. Al final de la 23,4. Este. Mira, aquí dije 32,34, nada que ver. Ya, y el último, que yo lo hice y ya estaba cansado ya, así que ojalá perdón si hice reír a alguien. Ya, si Juan Carlos Bodó que se subió al transporte público, mira, aparte de un ejemplo súper práctico, yo creo que a todos nos ha pasado. Al transporte público y como buen conejo quiso pagar su pasaje. Al intentar pagar su tarjeta VIP, se percató que tenía un saldo de menos 120 pesos. No sé si alguien le ha pasado. ¿Cuánto saldo tendrá si carga su VIP con 1000 pesos? Y les dije que no se podía pagar eso. Entonces, súper simple. Este tipo de problemas es una cuestión como que ustedes le relatan un suceso que está pasando, pero ustedes tienen que ser capaces de eso expresarlo matemáticamente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes dijeron, ya mira, en un principio yo tenía menos 120 pesos. Estos ejercicios se llaman ejercicios de modelación y que se usan mucho en la PSU, así que, ojo. Y dice, ¿qué pasa si yo después cargo con 1000 pesos? Es decir, que yo a este saldo le sumo 1000. Y eso es lo que yo necesitaba que ustedes visualizaran. Que todo esto, todo este cháchara de relato de Juan Carlos Bodoque se puede resumir matemáticamente en esta expresión que está aquí. ¿Sí? Eso se le llama Una suma de modelación. números de distintos signos. Así es. Entonces nos da que al final nos da 880. Sí, pesos chilenos. Sí, eso era lo que yo quería que visualizaran en esto. Esta es de lo mismo. De lo mismo. Ya, voy a hacer el último. Este tipo de preguntas se llama suficiencia de datos. Que en la PSU, al menos la PSU el año pasado, decía que en el programa, dentro de la PSU, iban a haber 4 preguntas de estas, uno de cada eje temático. Eso, una de número, una de álgebra, y ustedes tienen que saber cómo resolverlo. Dice, Carmen está en el preuniversitario popular en Tumapu y fue a clases, pero no tomó atención. Por lo que y fue a clases, pero no tomó atención, por lo que se preguntaba qué es lo que tenía que hacer para tener un conocimiento acabado sobre materias que pasaban en la asignatura de matemáticas. ¿Esto era posible lograrlo? Sí.
Ya, entonces yo les dije en la primera clase que todo dependía de, ustedes tienen que asistir a clases, pero también era muy importante que ustedes sean capaces de realizar la guía. Y eso es algo también que también le quiero pedir para la próxima guía, que la hagan, por favor, que si no, como todo el esfuerzo de hacer la guía, se va el demonio. Y decía, ya. Entonces, este tipo de preguntas lo que intenta hacer es que ya, te ponen dos condiciones y tú tienes que, mediante el análisis de estas dos condiciones, ustedes tienen que determinar cuál de estas alternativas es correcta. ¿Cómo yo hago esto? Yo digo, bueno, yo para tener un conocimiento acabado de matemáticas, ¿es suficiente la 1 por sí sola? Entonces ustedes tienen que empezar a descartar por la. Aquí se tiene que hacer por descarte sí o sí. Es posible, si yo voy a todas las clases prácticas y teóricas, y la respuesta es no, por ende, descartaría la A. ¿Sí? Es suficiente si yo hacía, ahí dice, así, ya me encuentro. Hacía, así, hacer, aquí, ya, olviden la redacción, por favor. Ya, pero tampoco es suficiente si es que yo hago solamente las guías, y eso es lo que yo quisiera que se dieran cuenta. Pero sí es posible si yo hago ambas cosas juntas. ¿Sí? Van a haber distintos casos en el que ustedes se van a tener que dar cuenta en este tipo de preguntas, que, por ejemplo, va a poder ser solamente con la A, y también va a ser con la B, y en ese caso ustedes tienen que marcar la C. ¿Por qué? Porque cada una de estas condiciones cumple con la situación que yo espero. No sé si se entiende. Y también para el caso en el que ninguna de estas va a funcionar por sí sola, sino que solamente juntas. Esta sería. Y al revés, es que si cada una funciona por sí sola, tendrían que marcar la D. ¿Sí? Cada una por sí sola. Y si ustedes con estas condiciones no les sirve como de mucho para resolver el problema que le están diciendo, que yo creo que sería la respuesta más sensata, yo en realidad no le podría asegurar nada respecto a si ustedes van a darles clases teóricas y van a hacer la guía. Y en esos casos en el que la información que me entregan como que no es suficiente para contestar la pregunta, ustedes deberían poner que falta información ahí dentro. ¿Sí? Pero eso es para que se vayan entendiendo el tipo de preguntas que hay en la prueba. Así que eso, no les quito más tiempo, chiquillos, perdón por pasarme por tanto. Muchas gracias, profe. Estuvo la clase intensa. La verdad es que yo estuve bien colgada porque yo hace muchos años que no estudio, pero varias cosas me quedaron bastante claras. Ya, De hecho, eso nunca lo pasaron cuando yo estaba en esos años en cuarto medio. Así que para mí es nuevo. No, pero no hay problema. Sí. Aquí siempre que esté a la disposición, nosotros vamos a tener la misma disposición con ustedes. Pues. Aunque sea fuera del periodo de clase, nosotros siempre vamos a estar dispuestos que ustedes tienen en consideración eso. Por ejemplo, si nosotros nos dedicáramos a hacer estas clases y no como a resolver las dudas individuales que tienen ustedes, como que no serviría de mucho porque si ustedes quedan colgados y después nosotros seguimos avanzando con las clases, en realidad nuestro objetivo en el fondo es como que ustedes puedan avanzar. Entonces siempre que nosotros tengamos alguna incidencia dentro de eso, cuenten con nosotros. Así que eso. Gracias, profe. Ya, ¿alguien tiene otra comentario, pregunta o un reto? Por último, por haberme pasado. Están preguntando por el chat si es que podían preguntarnos todas por el correo y la respuesta es sí. Si tienen cualquier duda, nos pueden igual, aunque no estemos en horario de clase, nos pueden hablar al correo o incluso abrir un foro por un curso, si también otras personas pueden ver la duda. ¿Pueden explicar la 17? Ya, chiquillos, están libres. Voy a explicar la 17, pero para el que quiera. A ver. ¿Ya? Y el acertijo lo vamos a saber mañana, porque Sí, el Mati tiene la respuesta oficial. Ya, qué bueno que se quede. Pero muchas gracias por haber asistido a la clase. Sigan así. Gracias, profe. Profe.
Chao, chiquillos. Chao, profe, gracias, nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias por su tiempo, que estén bien. Chao, profe. Gracias por la paciencia, profe, igual. Gracias. Aguante, Katsuki. Ya. Como 5:17. Dice, una estudiante del Universitario Popular en Tumapu, es decir, uno de ustedes, fue a las primeras dos semanas de clases. Qué genio. Qué genio. Ya, ahora sí. Una estudiante del Preuniversitario Popular Antumapu fue a las primeras 2 semanas de clases y luego dejó de asistir. Una semana antes de la prueba de transición, se acordó que tenía que dar la prueba, por lo que se metió a cursos y se dio cuenta que existían 30 clases a lo largo del año. Es algo que nosotros tenemos calculado más o menos para hacer 30 clases. Si se propone estudiar todo menos las 2 clases que existió, es decir, las 2 de número, y solo cuenta con 7 días para hacerlo, ¿cuántas clases tiene que estudiar por día? Entonces, este también es un problema de modelación. Ustedes tienen que imaginarse la situación y mediante la matemática llegar a una respuesta de lo que le están preguntando. Y la pregunta es, ¿cuántas clases tienen que estudiar por día? Ya, entonces, inicialmente son 30 clases, ¿cierto? Eso es lo que nos dice el ejercicio. Pero nosotros les vamos a restar 2 clases porque dice que las 2 clases que ella vio no las quiere ver y supongamos que es materia que ya conoce, por lo que nos quedarían 28 clases, ¿cierto? Son 28 clases que tiene que ver en 7 días. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Esas 28 clases las divido en igual forma por cada día. Es decir, digo 28 dividido en 7, 28 clases. Dividido en 7 días va a ser igual a 4 clases por día. Esa es la respuesta. ¿Sí? Otro problema de modelación. Va a tener que estudiar mucho. Sí, yo creo que esta sería la alternativa. Pero la idea es que no lleguemos a ese punto, ¿cierto? No, para nada. Así que, ánimo, chiquillos, aprovechen el conocimiento espaciado es lo mejor, o sea, el distribuir el conocimiento en pequeñas dosis es lo mejor para aprender. Así que para eso estamos nosotros haciendo clases todas las semanas. Ya, bacán. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Nos Gracias. vemos. Gracias, profe. Que descansen. Muchas gracias. Igual, ustedes. Chao, que estén bien. Adiós. Chao. Profe, la última consulta. ¿Cómo se llama ese tipo de preguntas, profe? Mira, tenía preparado, yo creo que va a tener que ser para mañana. Mira, yo lo voy a subir. Dejémoslo para mañana, sí. Ya, para mañana, pero para que sepan todo. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Ya, listo. Nos vemos. Mira, el Francisco se fue. Ya, chiquillos. Déjame Gracias terminar la por... grabación. Ah, bueno.